¿Y quién vive? Y a su nombre. Vamos a seguir exaltando y bendiciendo el nombre del Señor en esta mañana. Amén. Dígale: con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejércitos derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros, y con mi Dios ejércitos derribaré. Él adestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Eres el escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Y le va a declarar una vez más en esta mañana: y con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él alza mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres el escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Eres el escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Y Él es mi libertador. El grito de júbilo en esta mañana. Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Hoy glorificamos tu nombre, papá. Mi hermano, en sus propias palabras, sigue adorándole al Señor.
Dios Todopoderoso quiere escucharle. Yo no sé lo que está pasando, lo que usted está viviendo. No sé si tal vez tiene problemas, tiene tristezas, o tal vez el día de hoy quiere ser agradecido con nuestro Dios. Tal vez quiere decirle gracias, papá, por todo lo que usted me ha dado, por todo lo que he podido vivir, por todo lo que usted me ha enseñado a través de las circunstancias, problemas, pero he podido aprender y he podido aprender a confiar más en ti. Hoy te adoramos, Jesús. Tú eres digno de recibir la gloria. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Dígalo una vez más. Vine a alabar. Oh, yo vine a alabar. Oh, vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Sanó mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. 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 Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Declaren una vez más. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Yo vine a alabar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Sanó mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Sanó mi corazón, tengo un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Dígale, Él vino en un
Y esa es la razón, y esa es por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Declaré la última vez. Él vino a mi vida en un día muy especial. Sanó mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Si en esta mañana usted ha venido a alabar, exaltar y bendecir al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, denle un fuerte aplauso. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Asimismo, mis queridos hermanos, con ese mismo gozo, esa misma alegría, le damos la bienvenida a nuestro pastor que nos trae la enseñanza. Bendiciones. Muy buenos días, mis amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con la amada iglesia y también a nuestros hermanos que están ahí en una forma virtual. Sabemos que el mismo Dios que está aquí y nos cobija, también está cobijando en sus hogares. Quisiéramos tratar unos temas relacionados a la familia en toda esta temporada que vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar con el plan de Dios para la familia, ¿no? Entonces, quisiéramos abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4. Y el verso 5. Efesios capítulo 1, versos 3, 4 y 5. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a repetir todos el verso 4. ¿Listos, mis hermanos? A la 1, a las 2 y a las 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, para que se quede ese versículo en nuestra mente. A la 1, a las 2 y a las 3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos y bendecirnos con tu palabra, Señor, que podamos entender tus planes, tus propósitos, que podamos entender, Señor, que tú nos escogiste. Señor, antes que nosotros naciésemos, tú ya nos escogiste, Señor. Gracias te damos por cada uno de nosotros, Señor, que sin saber nuestro país, nuestro destino, pero nosotros sabemos que en ti, bendito Dios, tú eres ese Dios maravilloso y grande. Gracias, Padre Celestial,
por tu amor y por tu bendición en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y pongas en nosotros ese anhelo y ese deseo de poder entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, nosotros podemos entender, mis amados hermanos, como nos está diciendo en el libro de Efesios, que Dios siempre estaba pensando en la iglesia, ¿sí? Antes de que nosotros, por ejemplo, a veces nosotros pensamos en la familia, que fue la primera situación que se nos presenta en el libro de Génesis, pero hermanos, Dios nos muestra a nosotros que en el primer plan que Él estaba era la iglesia. Y la iglesia, hermanos, es la reunión de familias, ¿sí? Nosotros, la reunión de familias, conformamos la iglesia. Y en ese sentido, Dios siempre estaba pensando en el modelo principal de lo que es la iglesia, de lo que es la gracia de Dios, y cómo Dios, hermanos, en el principio ya estaba fundamentando y poniendo, hermanos, el primer fundamento. Entonces, en el libro de Efesios nosotros podemos ver que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, a través de la obra de Jesucristo, a través del plan de Jesucristo que se realizó y que se está realizando en la vida de cada uno de nosotros, es que nosotros hemos sido bendecidos, hermanos, antes de la fundación del mundo. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo estaban pensando ya en ese diseño de presentarnos a nosotros como una familia, como una iglesia, a cada uno de nosotros como miembros suyos. Entonces, la obra especial que Jesucristo vino a hacer, hermanos, es a bendecirnos con su Hijo Jesucristo a todas las familias de la tierra. Hermanos, si Jesucristo no hubiera, como decir, ese medio fundamental, creo que nosotros no hubiéramos alcanzado esa dicha y esa felicidad de que Jesucristo, hermanos, nos compre, nos dé una redención y sobre todo, mis amados hermanos, que nos dé esa identidad en Cristo Jesús. También dice en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es la obra específica de su Hijo Jesucristo, que hermanos, que a través de su sufrimiento, de su padecimiento, Él entregó su vida y hermanos nos presentó y nos presenta delante del Padre como una iglesia pura, santa, y mediante esto nos está reflejando, hermanos, cómo Jesucristo se presenta como el esposo y la iglesia viene a ser, hermanos, esa parte fundamental que Él nos redime, nos compra y sobre todo nos da una libertad. Nosotros podemos entender que en Él es en su presencia, es en su redención, es en nosotros creer en Él. Nosotros, mis amados hermanos, hemos sido, como se dice, justificados y comprados, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así Jesucristo, hermanos, se presenta como la única opción, hermanos, de presentar a una iglesia sin mancha, libre de pecado, una iglesia santificada y completa, hermanos, por la obra redentora que hubo en Él. En el verso 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto y su voluntad. Vuelve a enumerar y dice: en amor, habiéndonos predestinado. Hermanos, nosotros podemos entender que la predestinación es parte fundamental de la doctrina que nosotros debiéramos entender y comprender. Nosotros podemos entender, mis amados hermanos, que Dios nos eligió, que Dios nos tomó, que Dios, hermanos, nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Que nosotros podemos entender, hermanos, la soberanía, el poder de Dios, que Él fue antes que nosotros, que Él tiene todo ese poder, esa plenitud, hermanos, de ser ese Dios que
como que se dice, no hay tiempo gramatical que le pueda resistir a Él. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy y será el mismo Dios por siempre. Entonces, vemos, hermanos, la soberanía, vemos los atributos de Dios, que Él como Dios a nosotros nos escogió y nos eligió. Quiere decir, hermanos, Dios nos formó como Él quiso. A veces nosotros como seres humanos, nosotros somos llenos de complejos y de limitaciones, ¿no? Ay, ¿por qué yo soy tan feo? Dicen, ¿no es cierto? O porque yo nacería con los ojos verdes. A veces somos así, ¿no? Las personas que tienen el pelo sambo no quieren tener el pelo sambo. Las personas que tienen el pelo liso quieren tener el pelo sambo. Pero mis amados hermanos, nosotros como hijos suyos, como un pueblo, debemos dar gracias a Dios que Él específicamente nos escogió para estos lugares. ¿Quién sabe en los planes de Dios y en los propósitos de Dios? Dios diseñó que aquí en Pizulí, usted iba a tener un plan y un propósito. Que usted, hermanos, ha sido escogido por la voluntad de Él. Y usted, en este caso, mis amados hermanos, siéntase contento y siéntase alegre de lo que Él ha hecho y lo que va a hacer en la vida. Quisiéramos ver en el libro de Romanos capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces el apóstol Pablo a través de Romanos nos está diciendo que Dios nos llamó, hermanos. El llamamiento de Dios fue tan grande cuando nosotros conocimos a nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros, hermanos, alguien predicó ese mensaje de salvación y de ende, hermanos, nosotros aceptamos ese mensaje de salvación en nuestras vidas. Entonces, Él nos llamó, hermanos, ¿a través de qué? A través de su Hijo amado Jesucristo, y nos dio una heredad, nos dio una herencia, y también sobre todas las cosas, hermanos, a los que llamó, a estos también justificó. Dios, hermanos, en Cristo Jesús, nosotros somos justificados. Justificados quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros somos aceptados a Él, somos aprobados. Entonces, esto nosotros debemos considerar, mis amados hermanos, que Él escogió a nuestros padres. Él sabía quién iba a ser nuestros padres. Él escogió dónde nosotros íbamos a nacer. Dios escogió en qué sector del mundo nosotros teníamos que nacer. Entonces, por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, que en la predestinación significa elegidos, y al mismo tiempo que nos llamó, nos eligió, y también, hermanos, nos justificó para que nosotros seamos parte de esta herencia del reino de los cielos. También podemos ver, mis amados hermanos, que Él puso en nosotros todo lo que necesitamos. Habilidades, Él puso en medio de nosotros todas las cosas, dones espirituales, y todo, hermanos, con el sentido, mis amados hermanos, de que nosotros podamos entender de que nosotros somos esos voceros, que somos esas personas, hermanos, que nosotros debemos comprender y establecer que Dios a nosotros nos hizo con todas las habilidades necesarias. Aún, principalmente aún siendo ya creyentes en Cristo Jesús, hermanos, somos, como que se dice, completos en Cristo. Usted es una persona completa. A veces en nuestras limitaciones decimos, no es que yo quisiera ser como tal persona. O a veces decimos, es que yo quisiera hacer en la iglesia lo que yo quisiera hacer otra cosa. A veces hay personas que tienen bonitos dones, talentos, y de pronto la persona dice, es que yo no me siento capaz, yo no puedo. Nos cuenta una anécdota, dice que
en un rompecabezas había una ficha muy pequeña. Y esta ficha pequeñita quería recorrer todo el sentido, hermanos, del rompecabezas. Entonces esta piecita decidió salirse del lugar y empezó a codear a uno, a empujar a otro, pero nunca se sentía bien. Iba a una parte, se encajaba, como que se sentía que estaba muy grande. Vueltas iba por otro lado, se sentía que estaba muy pequeño. Y viajó todito el rompecabezas y al último encajó ahí y la piecita decía, aquí estoy cómodo, me siento bien, estoy, como que se dice, este es mi lugar, sin darse cuenta, hermanos, que había llegado al mismo lugar donde salió. Hermanos, nosotros debemos considerarnos como hijos de Dios, como escogidos de Él, que nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, Dios nos ha elegido y nos ha formado y nos ha dado las capacidades necesarias y los dones y nos ha equipado, tanto como familia, como iglesia, con el único propósito, mis amados hermanos, que nosotros seamos esas personas que cumplamos y sobre todo, hermanos, que seamos esos voceros en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, en lo que se refiere a predestinación, podemos entender, hermanos, que Dios nos predestinó para el plan específico, para la obra que Él quiso que nosotros hagamos. Y nosotros como iglesia, como familia, tenemos un plan y un propósito en esta tierra. Hermanos, el plan y el propósito aquí en esta tierra no es solamente que nosotros, como que se dice, asistamos al culto al domingo, que asistamos al estudio bíblico, que hermanos, que nosotros vengamos el día domingo unas 2 horitas. Ese no es la predestinación, ese no es el plan en el cual Dios quiere que nosotros como iglesia vivamos y atendamos, sino que nosotros como iglesia podamos entender, mis amados hermanos, cuál es nuestro rol, para qué Dios nos trajo, cuál es el propósito de nuestra familia, para qué Dios nos escogió, para qué Dios nos plantó aquí en este lugar. Sabiendo, mis amados hermanos, que la iglesia en Pizulí no es una estructura muerta, sino una iglesia viva y verdadera. Sabiendo, hermanos, que la iglesia en Pizulí no solamente es la reunión de hermanos, sino de familias que Dios nos ha predestinado con un plan y un propósito. ¿Y cuál es el plan, hermanos? El plan de Dios, hermanos, en nuestras vidas es que seamos copartícipes, que en nuestras familias seamos ese reflejo de la bendición y de la imagen de Dios. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Si nosotros como miembros, como familia, no entendemos el plan de Dios, para qué Dios nos salvó, entonces, hermanos, ¿cómo nosotros como iglesia vamos a dar a conocer a la gente, al mundo, a los oicos, de que Dios tiene un plan para ellos? Es a través, hermanos, de lo que Dios hizo en usted, cómo Dios le eligió, cómo Dios le santificó y cómo Dios, hermanos, le formó y le colocó. Usted se va a dar cuenta, mis amados hermanos, que Dios tiene un plan y un propósito. Quiero que me acompañe al libro de los Salmos, mis amados hermanos, del 139, para ver, hermanos, a veces decimos, yo no creo que tenga más de 40, 60 años, ¿no? ¿Cómo es que me vienen a decir que Dios me creó? ¿Y cómo yo sé? Pero vamos a ver en el Salmo 139 algo muy importante. En el verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermano, ¿cómo Dios y el salmista cuenta
cómo nosotros fuimos formados ya en los planes y en los propósitos de Dios. Tal vez en su razonamiento y en nuestro razonamiento decimos, pero si el hombre no tiene más de no sé cuántos miles de años, ¿no? Pero hermanos, Dios es eterno. Dios es el alfa, el omega, Él es el principio y Él es el fin. Y en sus planes, hermanos, vimos cómo Dios ya tenía mirando fijamente en el propósito y en el plan de usted. A veces nosotros pensamos en las coincidencias, en las casualidades, pero no es así, hermanos. Si Dios nos ha escogido aquí como una familia de familias que es la iglesia, pensemos, hermanos, lo importante y lo maravilloso que viene a ser la obra redentora de Él. Entonces, hermanos, dele gracias a Dios por lo que usted es. Así con su forma de ser, con su genio, con su carácter. Usted puede servirle, honrarle a Dios con lo que ustedes, con esas capacidades. Y el único propósito es que nosotros llevemos esa bendición, no solamente para mi familia, sino para todas las familias de la tierra. Porque nosotros somos los voceros, somos aquellos que hemos sido justificados y comprados y predestinados para hermanos, para algo eterno en los cielos. La predestinación también quiere decir que Dios nos va a predestinar para un futuro espiritual, hermanos, para algo eterno allá arriba en la eternidad. Entonces, mis amados hermanos, como segunda cosa podemos ver la justificación. La justificación, hermanos, quiere decir algo sin culpa, justos. Nosotros sabemos, hermanos, que por la desobediencia, por el pecado, ¿y el pecado qué vino a dar a luz? La muerte. Entonces, Dios creó a la pareja, al hombre y a la mujer, los creó, hermanos, como que decir, sin ningún problema, ¿sí? Ellos, hermanos, habían sido, como decir, creados por Dios, no tenían una inocencia total, pero de pronto el pecado, hermanos, entró y el pecado destruyó poco a poco al ser humano. Hasta el punto, hermanos, de que nosotros conocemos que Adán y Eva se reconocieron y dijeron que estaban desnudos y les dio vergüenza. Pero, mis amados hermanos, Dios tenía que traer un plan, tenía que traer algo que a nosotros, mis amados hermanos, nos libre de la culpa, que a nosotros prácticamente, hermanos, nos dé alguna situación en cual nosotros como seres humanos, como familia, podamos entender. Y vamos a Primera de Pedro, mis amados hermanos, capítulo 1, verso 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata. Cuando habla aquí en esta palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, está hablando de las generaciones primeras. Desde Adán y Eva, ellos son parte de lo que viene a ser una heredad de nosotros. A partir de ellos, hermanos, como que se dice, nosotros recibimos una herencia, pero no era una buena herencia. Era una herencia, hermanos, de salario de pecado, de contaminación, como Pablo muchas veces identifica y dice, antes ustedes andaban conforme a la voluntad de sus mentes, andaban conforme a la voluntad de su cuerpo, andaban conforme al pensamiento de ustedes. Pero, hermanos, reconociendo que Cristo Jesús viene a ser una situación diferente, en el verso 19 dice que sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hermanos, Cristo Jesús nos compró, nos justificó, y nosotros debemos entender, hermanos, que comprado y justificado quiere decir que nosotros antes pertenecíamos a otro dueño. Que el otro dueño, hermanos, no nos soltaba
hasta que nosotros paguemos todo lo último. Antiguamente podemos entender que los esclavos era así. Cuando una persona era comprada como esclavo, nadie, por más que usted se escapaba o por más que la persona se escapaba, no había lugar donde la persona no sea alcanzada. Y cuando lo tomaban, vuelta lo traían a posesión de quién, del dueño. Solamente, hermanos, cuando se iban al mercado de esclavos, se vendía a la persona. Y ahí sí se firmaba, como decir, una transacción o un papel. Y luego él pasaba, aquella persona pasaba nuevamente a ser ¿qué? Esclavo de otra persona. Entonces Pablo también a nosotros nos dice, hermanos, que nosotros pertenecíamos, y muchas veces nosotros entendemos que nuestro antiguo amo era el pecado, que nosotros estábamos esclavizados por el pecado. Y que, hermanos, de otra manera, estemos donde estemos, siempre el pecado estaba tratando de ¿qué? De cogernos y nunca devolvernos. Pero, hermanos, cuando Jesucristo apareció, dice que Él fue la persona que nos compró, no por oro ni por plata, que en ese entonces era la transacción que se hacía, sino nos compró a precio de sangre gloriosa. Hermanos, por la gracia de Él, usted y yo somos comprados a precio de sangre gloriosa. Entonces, podemos entender también, mis amados hermanos, lo que el apóstol trata de hacernos entender. En el verso 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es un misterio conocer los pensamientos de Dios. Yo no lo puedo entender. Pero dice que ya en eternidad se conversó ya este aspecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ya desde antemano, Dios estaba proveyendo ya para nosotros alguien, mis amados hermanos, que pudiera, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Los profetas, ahí vemos a Isaías, vemos cómo él hablaba acerca de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se venía hablando ya desde 600, 700 años atrás y miles de años atrás, hasta que llegó el punto fundamental, hermanos, de que nosotros podamos ser justificados. También dice que en esta etapa de justos, dice también que nosotros somos glorificados en su presencia. Somos santificados, hermanos, y nosotros podemos entender que un día nosotros, Dios también nos glorificará al lado del Padre. Que como iglesia nosotros estaremos en la presencia de Él. Y también, hermanos, que al reconocer estas cosas, la santificación debería ser parte fundamental en medio de nuestras vidas. El ser santos, hermanos, es una formación, es un proceso. Así como nos habla de la justificación, que también nos va a glorificar con su Hijo Jesucristo, también nos habla acerca de una santificación como nación, como pueblo, como hijos. Y la santificación, hermanos, es una formación. Nadie podemos decir yo ya soy santo. O a veces, como dice la palabra, si alguno está firme, mire que no caiga. O a veces nosotros pensamos que de pronto por nuestras obras, por nuestra forma de ser, o por lo que nosotros somos, o por los años que estamos conllevando en la iglesia, como que decir, nosotros ya tenemos ganado el cielo. Es como más antes nos hacían creer, ¿no? Que no importa cómo nosotros vivamos. Total, si usted se muere, va y presenta unas misas, y cada misa que usted le haga, le van a sacarle poquito a poquito del infierno, y de ahí le van a pasarle al purgatorio, y después le van a pasar al limbo, y después, hermano, usted va a llegar a la presencia de Dios solo por medio como decir, de misas o de lo que sea. Y me acuerdo cuando mi papá se murió, decían, señora, dice, vamos a hacerle una misita con responso.
o sin responso? Y nosotros decíamos con responso, pero le vale, como decir, $50 más. ¿Y cómo es con responso? Descansen en paz. Y tal, ya le ganaban $50, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros creemos prácticamente que el asunto, hermanos, de la santificación es un proceso y un moldearnos de cada día, perfeccionarnos en el amor y en la santidad en medio de nuestras vidas. Mirámonos hoy en día, ¿no? Nosotros hemos cambiado mucho. Muchos de nosotros hemos dejado malos hábitos, malas costumbres, y hemos venido luchando con esta circunstancia de una transformación, de un cambio, de una renovación, de una madurez. Cada día luchamos. Como decía el apóstol Pablo, cada día pongo mi cuerpo y lucho y obligo a mi cuerpo a servirle. Ese es el proceso, hermanos, de la santificación. Cada uno de nosotros, hermanos, es un proceso cada instante. Así como el atleta tiene que luchar, nosotros también cada día tenemos que abstenernos. Pablo decía, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo no quiero hacer, mi cuerpo me obliga. Pero es un proceso, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos negado a muchas cosas? A veces nosotros nos vamos nos invitan a alguna fiesta, alguna cosa, y de pronto empiezan a repartir ahí cualquier traguito ahí, y usted dice, no, Señor, y no me siento bien, y no voy a hacerlo, y a veces nosotros abandonamos porque esas cosas no nos ayudan ni nos benefician. Entonces, hermanos, la santificación es un proceso en el cual nosotros nos moldeamos. Y Dios, hermanos, a través de las cosas que nos pone o nos implanta, nosotros podemos ver claramente, mis amados hermanos, lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. La muerte de Jesús, hermanos, fue planificada de antemano. Sí, nosotros, hermanos, podemos entender que la muerte de nuestro Señor y Salvador no fue de la noche a la mañana. Dios tenía que traer un Salvador para que nosotros tengamos una nueva vida, para que nosotros tengamos una nueva herencia, para que nosotros como iglesia, hermanos, si Cristo no hubiese muerto por nosotros, jamás nos hubiera presentado como una novia. Usted y yo, hermanos, somos justificados por la sangre de Jesucristo. La muerte de Jesús, hermanos, ya estaba planificada. Ya era un pacto eterno que se cumplió en la eternidad. Ya Dios designó la hora, el momento, el día, todo ya lo tenía planificado. Hermanos, si a veces nosotros como seres humanos planificamos todo. Ahora nosotros somos más técnicos, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿no? Usted ve para allá a trabajar, sale el maestro, sale el jefe de producción y dice, bueno, para esta semana vamos a planificar esto, y todo ya, hermanos, se planifica. Si nosotros como seres humanos ya tenemos, como que se dice, designado y cómo vamos a hacerlo, ¿cuánto más, hermanos, Dios, que es una persona ordenada, tenía que planificar todo y sabía, hermanos, que la humanidad necesitaba en este caso, Jesucristo tenía que ser ese Salvador del mundo para cumplir y caminar y morir como Cordero, hermanos, y gracias a Él nosotros hemos venido a hacer esa parte aplicativa de que Dios murió en la cruz del Calvario. También podemos entender, hermanos, que Dios ya tenía en mente de que Jesucristo iba a ser ese Cordero y que nosotros íbamos a ser salvos. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 9. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, 7 y 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero
y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, Jesucristo fue esa acción grata que dio para nuestras vidas. Nosotros nos vamos a gozar, es cierto, como iglesia, pero sabiendo, mis amados hermanos, que a través del esposo que es Cristo, a nosotros prácticamente nos está presentando en un futuro una iglesia justificada, santificada y comprada a precio de sangre gloriosa. También en Apocalipsis 21:9 vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas y las 7 plagas postreros, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, mire, mi amado hermano, tenía que darse todas estas cosas para en lo futuro a nosotros presentarnos, hermanos, como lo que nosotros somos, como una iglesia santificada, como la esposa, que un día, hermanos, seremos presentadas ante la presencia de Él. También quisiéramos ver en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. Entonces, esto es específicamente, mis amados hermanos, la labor y la tarea que Jesucristo vino a realizar en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. También quisiéramos ver en el libro de Hebreos capítulo 12, versos 22. Libro de Hebreos capítulo 12, versos 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos si desechamos a los que amonestan desde los cielos. Entonces, mis amados hermanos, nosotros podemos entender que nosotros desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía el diseño. ¿Quién va a ser usted? ¿Cómo le van a poner su papá, su mamá? ¿De qué ojos iba a nacer? ¿Cómo, en qué ciudad iba a vivir? Y esto ya estaba diseñado por Dios. Ya estaba planificado. Él ya estaba diseñado, hermanos, que un día usted iba a ser alcanzado por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. También podemos entender, mis amados hermanos, que en este proceso que nosotros seguimos, Dios nos justificó y nos libró de la culpa cuando nosotros conocimos el mensaje de la salvación. Entonces, podemos entender que la muerte de Jesús también ya fue planificada, ya fue diseñada. Y también podemos entender, hermanos, que en lo futuro, lo que viene, Dios ya tiene determinado y designado. A veces nosotros queremos salirnos de los planes de Dios. A veces nosotros no queremos seguir el hilo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces las dificultades, los problemas quieren sacarnos de lo que Dios ya tiene planificado para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, arrancamos con este principio del plan de Dios para la familia, este estudio, pero hoy les traemos el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Sí, como Dios, hermanos, antes de la fundación del mundo nos presentó y nos
prestó delante de Dios. Entonces, la próxima semana, hermanos, estaremos continuando con el sentido del plan de Dios para la familia. Amén. Entonces, pongámonos de pie, mis amados hermanos. Y Señor, te damos gracias en esta mañana porque nosotros podemos entender, bendito Padre de los cielos, que tú nos formaste, Señor, que tú nos creaste, que tú nos hiciste, Señor, y que tú, Señor, diseñaste nuestro cuerpo, tal como somos. Señor, nada nos falta. Todos los miembros, todas las articulaciones, todas las arterias, en una planificación directa, Señor, tú lo hiciste todo de una manera perfecta. Así como dice el Salmo, Señor, que tú nos hiciste, nos entretejiste, Señor, en el vientre de nuestras madres y sobre todo con un plan nos escogiste, Señor. Y este plan es importantísimo en medio de nuestras vidas. El plan es, Señor, para llevar tu gloria a las naciones. Para llevar, Señor, esa forma tuya, Señor, en medio de nuestras vidas y comprender lo que tú eres en medio de nuestros corazones. Gracias, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender que a través de tu Hijo Jesucristo, tú, Señor, nos compraste, nos redimiste. También, bendito Padre de los cielos, todo con el propósito de presentarnos como una novia, como una iglesia, en la presencia tuya. Gracias, bendito Padre de los cielos, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Bien, mis amados hermanos, tomen asiento. En esta mañana querían presentar a no sé cuántos niños, pero bueno, demos el espacio, ¿no? Demos el espacio y vamos a proceder con la persona o la familia que va a presentarnos, que puedan pasar aquí adelante.